De lo que hemos estado viendo hasta ahorita, que tiene que ver con la forma en la que el enemigo trabaja sobre la vida de las personas y sobre todo cuáles son sus efectos o cuáles son la manera que ellos tienen de trabajar sobre los que ya somos creyentes, que esa es la parte que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, quisiera invitarles a orar y pedir al Señor que nos abra los ojos, el corazón, su mente, nuestra mente, para poder comprender la palabra. Padre, gracias por mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar aquí. Te pido bendiciones para su corazón, su alma, y que las traigas a ellos a través del Espíritu Santo que ya mora en su corazón, porque son tus hijos y a través de tu palabra. Mi oración no es que llenemos hojas de información o tengamos una lectura solamente de algunas cosas, sino que, Padre, tú puedas de verdad usar nuestra vida en esta noche para moldearla, pulirla, que podamos hoy tomar la verdad de tu Escritura y hacerla carne en nosotros, para que se convierta en una victoria, quizás en algún área de nuestra vida que no está bajo tu dominio o tu control. Hemos aprendido que el enemigo usará sus mentiras para atacarnos y muchas veces las derrotas que sufrimos son por creer esas mentiras. Así que oramos que el día de hoy tu palabra sea tan clara, Señor, que no quepa duda que eres tú el que estás hablando y que sea tu verdad la que traiga diferencias sobre la forma en que nosotros vivimos y pensamos, Señor. Te damos las gracias, pues. Oramos que los hermanos que vienen en camino les guardes también, les ayudes a llegar pronto sin problema, y te agradecemos una vez más este honor y este privilegio que tenemos de conocerte y de ser tus hijos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. De hecho, si ustedes recuerdan, lo último que vimos por allí tenía que ver con Timoteo 4 del versículo 1 y 2, donde se nos enseña que en los posteriores tiempos mucha gente va a apostatar de la fe, y que la razón que esto sucede es porque van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces veíamos que uno de los canales principales que el enemigo usa para atacar, pues obviamente son las mentiras, ¿okay? Y Pablo se refiere a esto como doctrinas de demonios. Así que en esta idea, usted y yo estamos tratando de estudiar cuál es la influencia enseñada por la Biblia que los demonios pueden tener sobre la vida de un cristiano. Y estábamos hablando acerca de que pues hay personas que piensan que eso no es posible, ¿verdad? Que no es posible que los demonios tengan influencia sobre la vida de un creyente, y hay otros que dicen que somos exactamente igual a un inconverso, que no tenemos ninguna esperanza de defendernos o recuperarnos o tener cuidado, ¿verdad?, de ellos. Y vemos que la Escritura enseña una posición que no es, bueno, no es esa posición para empezar. Quiero que observe, por favor, donde dice 1 Timoteo 4, 1 al 2, ¿usted escribió estar en la fe? ¿Ya está escrito ahí? Sí. Perfecto. Abajo dice, los espíritus engañadores son espíritus errantes o diablos que corrompen el corazón y el alma de los hombres a través del engaño. Y usted tiene ahí una cita de Merrill Unger, ¿verdad? El negar la posibilidad de la obra demoníaca en la vida de los cristianos es fallar en permitir que la Escritura hable en el completo aspecto de sus implicaciones e ignorar flagrantemente la experiencia. Fallar en entender la extensión completa en la que tal siniestro poder opera es peligroso. Esto debido a que niega a aquellos que han sido invadidos por el enemigo el entendimiento y la ayuda que desesperadamente necesitan. Entonces, si usted recuerda, aquí mismo, de hecho, en este pizarrón pusimos los diferentes niveles que solo están puestos para ayudarnos a nosotros a entender, ¿ok? No son un dogma de que a partir de este momento ya todas las cosas son así, pero sí dijimos que existe la influencia, si se acuerda. Influencia. Hablábamos de opresión, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del tercero? Seguro lo apuntó usted por ahí. Invasión. Demonización. Ajá, o demonización, que también llamamos al tercero. Y el cuarto sería posesión. Ahora, si usted recuerda, ¿por qué pusimos esto? Pusimos eso como una forma de explicar los diferentes grados de ataques directos del enemigo sobre la vida de las personas. ¿Okay? Es decir, todos nosotros aquí en este momento estamos bajo uno o dentro de uno de estos grupos
de ataque o de, busqué la palabra, interacción con la cuestión de los demonios, todos nosotros. Si usted es cristiano o no cristiano, todo este mundo, la Biblia nos enseña que está bajo el maligno, o sea, estamos siendo influidos constantemente por el enemigo, ¿ok? La influencia la definíamos como una cuestión externa de ir y sugerir cosas, ¿verdad? Tentar, pudiéramos decirlo así. La segunda, que es la opresión, es cuando ya esa influencia ha pasado más allá, ya ha vencido la voluntad y la persona ya tiene otro tipo de, pues hasta incluso manifestaciones. Aquí en la opresión puede haber enfermedades en el cuerpo para las que no hay explicaciones clínicas, médicas, ¿ok? Y la persona está enferma y lo han llevado con todo el mundo y no saben qué tiene. Entonces Jesús, en una ocasión, una mujer, ¿se acuerdan que estaba encorvada? Y la sana, y el Señor se refiere a ella como que estaba oprimida por el diablo. En la otra sección o en la otra zona, lo que hicimos fue dividir o diferenciar entre los que son creyentes en Cristo Jesús y el inconverso. Entonces decíamos que una persona que es creyente en Cristo Jesús no podría por definición ser poseído, ¿ok? Porque le pertenece a Cristo. Pero también aprendíamos que una persona creyente en Cristo Jesús, aunque es propiedad del Señor Jesucristo, puede rendir su vida de tal forma al enemigo, que el enemigo puede invadir su vida hasta en áreas en las que la persona ya tiene, básicamente pierde control. Si ustedes se acuerdan que estudiábamos esto, decíamos que en estas dos áreas aquí, la 3 y la 4, es un asunto de control, es un asunto de quién controla la vida. Y decíamos que una persona que está en esta área, puede que sea creyente o puede que no sea creyente, pero es una persona que tiene áreas en su vida que no controla él o ella, ni tampoco las controla el Espíritu Santo, y es evidente que alguien más está haciendo uso de esas áreas que no están siendo dominadas por el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, en eso estamos, es de lo que estamos hablando. Así que usted ponga, donde dice consideramos los siguientes pasajes, en el primer asterisco, Mateo 16, 21 al 23, escríbalo ahí en la línea, por favor, y vamos a revisar. 16, del 21 al 23. Bueno, hay que entender que lo que vamos a ver aquí, especialmente en los evangelios, tiene un contexto muy específico, tiene un contexto muy particular que nosotros no debemos ignorar, ¿ok? No tenemos el tiempo para estudiar todo Mateo, todo el texto que le doy, pero lo que quiero que notes es lo siguiente. Ahí en capítulo 16, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahora, ¿a qué iba a ir a Jerusalén? ¿Qué dice su Biblia? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y observen, y ser muerto. Y no solo eso, resucitar al tercer día. Entonces Jesús ya está siendo abierto con sus discípulos de que tiene que ir a Jerusalén a morir y va a resucitar. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 22, mucha atención. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso Pedro? ¿Te acuerdas allá, hermanito, en el capítulo número, bueno, ahí mismo el 16, pero el verso 13? Ve el contexto, 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y aquí está la pregunta importante. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta definitiva, ¿eh? Todo el mundo tendrá que contestar esa pregunta en algún momento. Si yo le pregunto a usted ahorita: ¿usted quién dice que es Jesús de Nazaret? Su respuesta determinará su eternidad. Si usted dice: Jesús fue un maestro, Jesús fue otro de los profetas, Jesús ni existió, eso define su vida eterna, ¿ok? Si usted dice que yo creo que Jesucristo o Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que murió, fue sepultado y resucitó, y cree que Él es el Señor que regresará por segunda vez, eso define mucho en su vida. Aquí tenemos a 12 discípulos que estaban con el Señor Jesús, que eran judíos. Todo judío nacía, crecía y moría esperando al Mesías, ¿ok? ¿Entendemos esa parte? Dije al Mesías, no a Jesús, al Mesías, ¿ok? Todos ellos
nacían, crecían y morían diciendo, espero el día que mis ojos vean al Mesías que nos va a traer la paz. Ok. Hasta la fecha un judío que es judío, ¿verdad?, en esta religión, sigue esperando a un Mesías. ¿Okay? Ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Por eso la pregunta que usted leyó ahí en el versículo 15 es muy importante. ¿Quién decís que soy yo? Ahora, ¿cómo contesta Pedro? Según su verso 16. Fíjense lo que está diciendo Pedro, es muy importante. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Mesías. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está haciendo una declaración ahí, hermano, que ni los propios sacerdotes podían haber hecho en su tiempo, porque no creían que Jesús era el Mesías. Los escribas no creían que ese hombre era el Mesías. Y aquí tienen a Pedro reconociendo a Jesús como el Mesías, cuando todos los demás no lo habían reconocido. Por eso el Señor le dice, bienaventurado eres, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ok, Pedro acaba de reconocer, el Mesías, qué tremendo. Y la siguiente cosa que le dice es, yo soy el Mesías, tengo que ir a Jerusalén, ¿a qué? ¿A recibir una corona y tomar el reino? No, a morir, ser golpeado, dice ahí en palabras de Jesús, a padecer de los ancianos y de los principales sacerdotes y morir, ¿verdad?, resucitar al tercer día. Pedro, hermano, en su cabeza no concibe esto. Y entonces a Pedro le sale la parte humana, la parte afectiva de Pedro, de que es Jesús, ¿no?, con quien ha estado 3 años. Y le dice, ten compasión de ti, ¿verdad? Nunca tal te acontezca. Las palabras son, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, ¿a dónde va Jesús? A Jerusalén, a morir en una cruz. ¿Ok? ¿Cuál vieron ustedes desde el principio del ministerio de Cristo que era la intención de Satanás? Cuando Satanás ataca a Jesús, ¿cuál es la intención? Es desviarlo de la cruz, que no llegue a la cruz. Y ahora tenemos a Pedro diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le contesta Jesús? Observen las palabras de Jesús, que son unas palabras muy fuertes. Las tienen en su versículo 23. Él, volviéndose, dijo a Pedro. Ahora, fíjense, dijo a Pedro, No está Jesús, hermanos, en la conversación. Y está Pedro hablando con él. Y luego se voltea y dice, diablo, ¿verdad? Y empieza ahí al aire. Le está diciendo a Pedro. O sea, se voltea a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquí tenemos un momento de debilidad de Pedro, en el que no está rendido al Espíritu Santo, no tiene en control sus emociones, y viene el enemigo y utiliza lo bueno de Pedro, porque no está rendido al Espíritu. ¿Ven la explicación o el comentario que tenemos ahí? Dice su hoja, Pedro es un ejemplo del creyente que temporalmente cede control a Satanás a través de algún área de su vida. Posiblemente en este caso a través del orgullo judío o el amor de hermanos hacia Jesús. Y de eso se agarró el enemigo para tomar ocasión. Mira, por ejemplo, dice ahí, ¿qué opinas de Lucas 22, 31? Vámonos a Lucas 22 para que usted haga una comparación. Y esto es, la verdad, es hasta cómico. Bueno, cómico en el sentido de que pues, sea como lo vemos nosotros, ¿no? Pero mira, quiero que por favor usted observe Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, los ha pedido, indicando que él no puede llegar y simplemente agarrarla, no puede hacer lo que quiere. ¿Se acuerdan de Job? Cuando llega el diablo delante de Dios y dice, ay, ese te quiere porque le rodeas de todas las bendiciones y lo cuidas, pero él toca sus cosas, ¿verdad? Y vas a ver que va a blasfemar en tu no. Pero no fue, llegó, a ver, para que veas que este hombre es íntegro, tócalo. Nada más no lo toques a él, sus cosas. En un instante pierde hijos, pierde ganado, riquezas,
todo. Vuelve a venir, dice, ay, es que el hombre todo lo que me dará por su vida, piel por piel, dice Satanás. Dice, Señor, ok, tócalo, pero no toque su alma, esa es mía. Llega que hay una lepra tremenda, pero se fijan que en todo momento Satanás no anda suelto ahí de loco haciendo lo que se le pega la gana. Tenemos un Dios creador eterno que gobierna sobre todo, y el enemigo se sujeta o somete a lo que Dios le permite. ¿Qué habrá pasado allá en el trono? Que está Satanás, ¿verdad? Como en Job, que se presenta ahí de alguna forma delante de Dios y le pide a Pedro. Porque ahí dice, ¿verdad? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabe cómo era eso, verdad? El trigo, usted conoce se llaman las espigas, el trigo. En aquellos años, para sacar el grano de la espiga, era agarrar las gavillas, ¡pum!, azotarlas con la piedra, para que el grano saliera. Eso es zarandearle como a trigo. Eso es lo que está pidiendo Satanás. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿puede ser que eso sea lo que está sucediendo ahí? Parte de ese trabajo, de esa obra del enemigo. El versículo número 32 dice el Señor Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ese versículo indica, hermanos, que es muy posible que fue concedida la petición. ¿Qué opina? ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Ya llegaron, hermanos, o todavía no llegaron? Va el enemigo y algo, ¿verdad? Con el Creador, con el Señor, piden a Pedro. Y entonces Jesús viene y le dice, oye, allá arriba te fueron a pedir. Y te fueron a pedir para zarandearte como a trigo. Y entonces lo que le dice después indica que es muy probable que le concedieron la petición a Satanás. O sea que el Señor dijo, ok, sí, tócalo. Porque el Señor Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, te van a poner, ¿verdad? Pero tu fe maciza. Yo he orado por ti. Y hasta le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vean el orgullo de Pedro. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y para demostrarle que el ataque no va por ahí, le dice el Señor, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, de veras, aquí lo vemos nosotros y decimos, ay, Pedro, pero hermanos, quiero que lo piensen. Quiero que ustedes reflexionen en esto que están leyendo acá. Por eso, la pregunta es, ¿qué opinas de Lucas 22:31? El enemigo pidiendo a Pedro, y luego el Señor hablando con Pedro en otra escena donde le dice, vete de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas del Señor, de los cielos, sino en las cosas de la tierra. Y se lo dice a Pedro. Y Pedro no, se siente muy sasa, no, Señor, yo voy a morir contigo. ¿Cómo crees? Satanás me hace los mandados. Pedro, antes que el gallo cante, fíjate, antes que el gallo cante, era de noche, en un ratito, vas a negar que me conoces 3 veces. Y ustedes saben la historia, ¿no? ¿Qué pasa después? Pero entonces, lo que quiero que noten es este patrón que vemos respecto a cómo el enemigo tiene diferentes maneras de atacar, diferentes alcances en su ataque. Ahora entienden en el Padre Nuestro por qué se habla de líbranos del mal. No es nomás que no me pase nada malo, pues oye, tenemos un Dios que nos cuida en todas las cosas. Líbranos del mal es, en un sentido, líbranos del maligno, porque ese anda, ¿verdad?, acusando, pidiendo en este sentido a nosotros. Claro que sí, claro que sí. Pero si Dios está en control de todo eso, sí, entonces la verdad es que, bueno, a mí en lo particular no me cabe en la cabeza de que él, pues le deje, bueno, o sea, que le deje hacer esas cosas, permita. o sea, permita, que le permita hacer esas cosas. Claro. Pues finalmente él es el que está precisamente controlando nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces, por eso a mí Sí, claro. No, por supuesto. Me choca, se choca. Claro, en nuestra razón, por supuesto que son cosas que nos cuestan trabajo. El detalle es este. Tienen que recordar que cuando hablamos de que Dios está en control de todas las cosas y que Dios es soberano,
no significa que en esa soberanía Él viola mi libre albedrío. ¿Están de acuerdo en eso? ¿O soy yo un títere? ¿O soy un autómata o un robot? No, ¿ok? Esto es muy interesante, se discute mucho sobre eso, cómo ese Dios soberano, aunque yo sigo siendo libre aquí, mi libertad no se puede salir de acá, ¿verdad? Lección 8 de nivel 1 que tomaron ustedes, voluntad perfecta, absoluta, todo esto, ¿no? El detalle aquí es este: en esta soberanía, para los planes de Dios, mi amor a Él, mi adoración a Él, mi obediencia a Él, si no son voluntarios, no son obediencia. Si no es voluntaria, no es adoración. Si no es voluntario, no es amor. Entonces, ¿cómo voy a tener yo la oportunidad de poder amarle voluntariamente si no existe la opción de no hacerlo? ¿Sí me expliqué? Ok. El que juega la parte de el tentador, engañador, acusador, el que pone ahí, está mi carne, ya lo dijimos, está el mundo, pero es Satanás el que está haciendo esa parte ahora de ofrecer la otra opción. Y entonces es el individuo el que tiene que tomar la decisión. Ahora, la Biblia nos promete, bueno, el Señor nos promete, si ustedes se acuerdan allí en 1 Corintios 10, versículo 13, si lo quieres revisar por favor, que esta protección y esta soberanía de Dios, ahí en 1 Corintios 10, 13, es una protección garantizada, perfecta. Es decir, lo podemos poner de otra manera. Si el enemigo pudiera, vamos a decirlo así, que Dios, viene el enemigo y pide, ¿no? A ver, yo vengo a pedir a fulano. Y Dios dice, sí, y Dios levanta la mano y el enemigo tuviera manera de hacer lo que se le da la gana, nosotros desaparecemos. ¿Sí me explico? Nosotros desaparecemos. El asunto es este. Corintios 10:13, que es el versículo que quiero que ustedes observen, nos enseña que, usted lo puede ver ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, las tentaciones son humanas, no son tentaciones espirituales en el sentido de que de ángeles, ¿no? Son de humanos. Entonces, las sufrimos o las pasamos todos. Dice allí, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más allá de lo que puede resistir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta mañana pudo haber llegado el enemigo a pedir a Marta y pudo haber llegado con 75 formas de destruirte, pero ninguna de ellas puede ser posible si el Padre sabe que tú no la vas a pasar. Entonces, la Biblia nos dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Satanás pide a Pedro, pero noten cuándo lo pide: en el tercer año de su ministerio, no en el primero. Y le es concedido hasta el tercer año porque Pedro podía haber resistido eso. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es el diablo a lo loco tentándonos con... No, hombre, ya no estuviéramos aquí. Entonces, cada tentación, cada prueba que viene a mi vida, Dios la permite para que yo crezca, para que yo madure, para que yo... así de sencillo, la Biblia habla de que Él nos prueba. Pero es Él, yo a lo que es Él. El que permite. La Biblia dice que Él no tienta a nadie, en Santiago. Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. O sea, la idea es esta: si tú ocupas una mala opción, ¿verdad? Una opción de lo malo para poder decidir lo bueno, Dios no te va a poner la opción de lo malo, porque ya hay alguien que lo hace. Se llama Satanás. ¿Okay? Esa es la idea. Yo creo que las explicaciones ¿te ayuda? Me ayudan. Ok. La idea es permitir. ¿Ok? Él permite. O sea, la idea, pudiéramos ponerlo así: está bien el enemigo, no, es que yo quiero su cabeza. No, eso no lo vas a tentar con eso. No, pero mira, le voy a ofrecer. No, eso no. Voy a hacer que piense mal de esa persona. A ver. Y Él sabe, mi Padre me conoce a mí, me ama y sabe que yo puedo resistir eso. Y esa es la tentación que permite. Nada más. Pero mi Padre me conoce. Él sabe que yo tengo lo necesario para resistir. La decepción es que a veces somos muy tercos, muy débiles, muy rebeldes, muy... Pero no sea tan... Ahí, por ejemplo, yo perdón, pero No, ahí sí. siento que ya no es Satanás, sino soy yo. Las dos cosas. Soy yo, no, por ejemplo, a lo que a mí me está costando un poco de trabajo, porque siempre he pensado que soy yo la que toma esa decisión y solamente Dios es el que, o sea, Él es el único que existe, por decir, para mí, o sea, claro, okay. como ahorita las decisiones son mías y el bien o el mal está en mí.
¿no? Finalmente, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Y ahí yo, por ejemplo, como que el diablo no lo... O sea, ¿dónde entra? Así, ahí él entra en el engaño. O sea, él no te dice, hola, yo soy el diablo y aquí está el mal, ¿no? O sea, no, él te engaña. Por eso hablábamos nosotros de esto. Es una guerra muy interesante porque el Señor permite una tentación en mi vida, ¿ok? Pero cuando el enemigo llega, no llega, soy el diablo, jaja. Porque en ese momento tú corres al Señor y lo reconoces y lo rechazas. Él llega astutamente, hablando dulcemente como ángel de luz. Esto es engañarte. Porque un cristiano que sabe que está siendo tentado y que es el diablo, rechaza. Por eso primera de Juan es tan claro decir, aquel que practica el pecado no es de Dios, aunque diga lo que diga. El que practica el pecado es del diablo, porque no cabe en la cabeza que yo haya nacido de nuevo y siga practicando el pecado de la misma forma que cuando yo no era un creyente, ¿de acuerdo? Pero el asunto aquí es que se pone muy interesante la cuestión, porque el diablo no es, el diablo no es, es muy raro, pero el diablo no es tonto. O sea, el enemigo cuando viene con sus demonios, todo eso, él viene a darnos veneno en una envoltura de regalo. Si yo no tengo la escritura para que me ayude a discernir qué es lo que hay ahí, me baila. O sea, no tenemos nosotros, fíjate lo que voy a decir, por nosotros mismos, ninguna capacidad por nosotros mismos de descubrir, rechazar o esquivar al diablo. Por nosotros, olvídelo. Es un mito pensar, yo soy más listo que el diablo. No, hombre. O sea, no, ni esperanza. Por supuesto. O sea, solo lo podemos hacer, como dice el versículo, si ustedes lo ven, aunque después en otra parte del texto de su material viene, dice ahí el versículo número, ya lo perdí, era el 13, ¿verdad? Que les di, 1 Corintios 10, 13. Él menciona que Él es fiel para no permitir que seamos tentados más de lo que podía resistir, y fíjate lo demás, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿verdad? Y de hecho el versículo anterior, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, lo que vemos es que en este proceso de tentación, como yo necesito ir madurando, Dios permite en mi vida el tipo de prueba o tentación que yo ocupo para dar ese paso y madurar. Y después va a venir otra. Es decir, ahorita para ti hay tentaciones que tú ni las hubieras imaginado años atrás, pero hay otras de las que te ríes ahorita, pero que años atrás eran muy fuertes en tu vida. ¿Okay? Yo bebía alcohol y el alcohol era un problema para mí. En los primeros años de creyente, hoy tengo que regresar al asunto, y ya no. Ahora, ya no, ten cuidado, obviamente, ¿verdad? Pero ya no es algo que esté yo pensando, ¿verdad? En eso, ya no. Pero las tentaciones son otras. Es en otra área, en otra forma. Es el mismo tentador, pero con un Padre perfecto que acá permitió ciertas cosas, aquí permitió otras, y mañana va a permitir otras. Me conoce perfectamente. Entonces no sería posible que yo tuviera oportunidad de pasar eso si no tuviéramos esta cobertura de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Lo que estamos diciendo en Mateo 16, que ustedes tienen allí 21, Lucas 22, 31 también, es que es muy posible que esta petición, entre comillas, de a ver, dámelo, ¿verdad? Y aquí lo voy a zarandear, le haya sido concedida. Y Pedro fue zarandeado. Ahora, imagínense negar al Señor. ¿Y quién lo enfrentó? ¿Se acuerdan? Sirviendo. Una mujer. Tú hablas como chilango, ¿verdad? Era casi algo así. Decir. Se te nota por el acento que tú no eres de aquí, tú eres de Galilea, seguro andabas con ese Galileo. No, hombre, yo ni lo conozco. Y hay indicaciones en el texto. Pero también porque Pedro ya lo quería matar, o sea, querían matar a Pedro cuando lo reconocieron. Pero bueno, el miedo eso le hizo hablar. El miedo, la duda, la cobardía. Ahí lo que está pasando es él, es su naturaleza humana. O sea, es la naturaleza humana de Pedro lo que está ahí. Pero es el enemigo. O sea, yo quiero que piensen, ¿qué habrá pasado con Pedro? O sea, muere el Señor ahí en la cruz ¿y qué pasa? ¿Qué podría haber pasado con Pedro? A lo mejor apostata y ya se va y deja de creer. Satanás gana. Pero lo vemos en victoria después. ¿Entiendes? O sea, cuando hablamos de que Satanás ataca, no vayan a pensar que siempre es esto. Por eso les decía estos niveles. No siempre es esto. No quiere decir que cada persona que se va a quedar poseída, ¿no? No. O sea, a veces el enemigo avienta un chisme, una mentirita,
sobre quién eres, sobre la Biblia, sobre Dios, ¿la crees? Él gana. Él gana allí porque ya sembró algo. Y entonces el creyente empieza a vivir de acuerdo a lo que piensa, ¿se acuerdan? Que era la parte que estábamos nosotros comentando. Miren, otra idea que quiero que consideren. Dice enseguida su hoja, es muy posible que Pedro haya cedido este terreno por orgullo. Y esto es por la discusión sobre quién sería el mayor, que se da en el versículo 24 al 30. Pues sucede que cuando están hablando, el Señor les dice, bueno, ustedes me han seguido, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa, ustedes que me han seguido, se van a sentar sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, dile eso, hermano, a un judío, un pescador. Yo voy a estar en un trono, si ni siquiera soy del linaje de David. Yo te prometo, tú vas a estar, cada uno de ustedes, en un trono juzgando a las tribus. No, hombre, pues les veía los ojitos. Y llega la mamá, ¿se acuerdan, señor? Este a la izquierda y este a la derecha. Por favorcito, ¿verdad? No saben lo que están pidiendo esta gente. Pero había habido una discusión de quién era el mayor en el reino. Entonces, ahí iba el orgullo para arriba. Cuando el Señor habla de morir, no, hombre, pues era atentar contra este sueño, ¿no? De Pedro. Y entonces el enemigo toma ocasión. E intenta, el punto es que intenta estorbar a Jesús de ir a la cruz. Porque se lo está pidiendo Pedro. Y Jesús amaba a Pedro. Y entonces que venga alguien que amas y te diga, no, mira, piensa en ti. Mira, te va a doler. Ay, pobrecito. Oye, hermano, pues tanto así que Jesús se voltea y le dice, vete de mí, Satanás. Entonces, lo que quiero, pues, en el punto que observemos, es que no es una vacuna de inmunidad el hecho de que tú te conviertas a Cristo, o le sigas, o creas en Él. No es una vacuna de inmunidad que el enemigo no te va a engañar. Si tú eres un creyente y no crees la verdad de la Escritura, el enemigo te va a traer bien engañado. Ya hemos dicho, no estoy diciendo que vas a matar a un gato en la noche ahí, ¿verdad? Ya, te vas a amarrar de sangre. No, pues simplemente con que creas que no vales, con eso. Eso es una mentira del enemigo. A las mujeres que son casadas, ¿verdad? Ay, es que, ¿por qué ese señor va a estar mandándome a mí? Esa idea, hermano, esa idea en el fondo no viene de la Escritura. Ay, pero ¿por qué? ¿Y quién es ese señor en la célula para decirme a mí? En el fondo, eso es rebeldía. Y una persona que cree eso, está siendo engañado. Entonces no pensemos que cada que el enemigo trabaja, vas a acabar poseído matando gatos, ¿no? O sea, no es así. ¿Okay? Hay muchos niveles en los cuales él trabaja. Pongan en la línea de abajo a Efesios 6, 10 al 17, que es un texto que ya hemos analizado antes. Les ofrezco una disculpa que no nos vamos a quedar en el versículo ahí revisándolo. 6, 10 al 17, capítulo 6, versos 10 al 17. Es el versículo o el pasaje de la armadura. ¿Se acuerdan de la guerra? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, etc. Y el punto de todo ese pasaje es que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Debemos de tomar toda la armadura de Dios y vestirnos de la armadura. Tu hoja dice, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito de la armadura? Dice enseguida, prevenir que los dardos de fuego del diablo penetren al cuerpo del soldado y le hieran. ¿Ok? Si no fuera posible de ninguna manera que los dardos de Satanás penetraran, entonces no habría necesidad de que nos pusiéramos la armadura. Obvio. O sea, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque hay gente que dice, no, una vez que eres cristiano, el diablo te hace los mandados. No, ya ni te preocupes. No. No pongas atención en esas cosas. Tú eres inmune. La Biblia nos indica que no. Nos indica que hay una armadura que te tienes que poner porque el diablo está con el rugiente, está tirando sus dardos de fuego. ¿Okay? La palabra o la frasecita dardos de fuego a veces nos saca de onda porque pues nos imaginamos al diablo, ¿verdad? Con los dardos del hombre y todo eso. Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de dardos de fuego, estamos hablando de eso. Ya les había explicado, la guerra espiritual es más como un debate. Es más como ¿se acuerdan los debates estos de los presidentes o de los candidatos? Que traían esta idea, a ver, sobre la economía, y daban sus ideas, y a ver qué tiene razón, y cuando estaban muy enojados se aventaban ahí por abajo del agua, y a ver, bueno, y por abajo del agua ahí evidentemente se aventaban sus cosas y todo eso. Es eso. La guerra espiritual es esto, y los dardos de fuego
son mentiras. Por eso decíamos, acuérdate, el enemigo trabaja predicando, lanzando ideas, lanzando ideas. Dios no te va a cuidar de esta, mejor tú corre. Dios no te va a ayudar aquí, agárralos, roba. No vas a Dios no te quiere porque no tienes los mismos tenis que tiene el otro. Mira, a él sí lo quiere porque tiene un carro. Tú no tienes carro. O sea, él trabaja con ideas, con pensamientos. Por eso hablamos de los dardos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice, nos enseña? Bueno, nosotros tenemos que ponernos una armadura. Y obviamente, quizás no esté de más que te explique que Efesios 6 está dirigido a cristianos, ¿okay? No está dirigido a inconversos. Ay, ustedes pobrecitos inconversos que andan en el mundo, pónganse la armadura. No, está dirigido a creyentes en Cristo Jesús. Y todos los días nos tenemos que poner esta armadura porque el enemigo está lanzando. Les había dejado una tarea, ¿se acuerdan? Ustedes tenían que buscar por lo menos 2 mentiras que pudieran identificar que ustedes habían estado creyendo. Si usted no hace esas cosas, está de más que estemos aquí platicando. Usted tiene que identificar cómo el enemigo ha intentado engañarle, o incluso en alguna ocasión ha logrado, o hubiese logrado engañarle a usted. Y descubrir la mentira y meter la verdad, y el enemigo queda derrotado en esa área de su vida, ¿verdad? Y va a regresar con otra mentira. Y después va a regresar con otra mentira, y va a regresar con otra, y esa es la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, comprendámoslo de esta forma, nos puede ayudar. Otra cita abajo en el asterisco tercero, Santiago 3, 13 al 18. Ahora, hermanos, necesitamos revisarlo porque es un pasaje tremendo, tremendo. Santiago capítulo 3. Bueno, miren, hermano, este pasaje que vamos a ver es especialmente aplicable a cristianos, ¿ok? A cristianos. Y se da que a veces a nosotros nos gusta como que pues seguir ciertos modelos y admiramos a gente que hace bien las cosas. El detalle es de que a veces usamos las escalas para medir esas cosas equivocadas. Por ejemplo, si quisiéramos seguir un patrón y decir, ¿quién es un buen ejemplo? Si yo les preguntara aquí, ¿quién entre ustedes es un buen ejemplo? Puede ser que algunos de nosotros nos equivoquemos con la regla que usamos para medir quién es buen ejemplo. Y decir, ese hermano que es buen ejemplo porque siempre llega temprano. Bueno, llegar temprano es una buena cosa. Pero ¿quién nos dice que llegar temprano nos hace ser personas de buen ejemplo, ¿no? De buen testimonio. Okay. Con esta idea, vea Santiago 3:13. Muy importante texto, ¿eh? La pregunta de Santiago es esta. ¿Quién es sabiduría? Según lo que está diciendo Santiago, hay una que él define ahí que desciende de lo alto. Acá lo vamos a poner. De lo alto. Y hay otra sabiduría que es de dónde. Le llama, le da varios nombres. ¿Cuáles son? Terrenal, animal, y no solo eso, sino diabólica. Diabólica, sí. Okay. Sin embargo, es sabiduría. Ahora piénselo bien. Es sabiduría. Pero Santiago está diciendo que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo voy a saber? Porque hay una sabiduría que es de lo alto. Entonces, ¿cómo voy a saber? Pues con Santiago, ¿verdad? Yo puedo saber, entre comillas, muy fácil, de dónde viene esta sabiduría. Porque esta sabiduría va a producir ciertas cosas. Y esta sabiduría va a producir ciertas cosas. Entonces, nada más por ver esos 3 versículos, díganme, por ejemplo, ¿qué produce la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Qué produce? Celos amargos, así dice ahí, y contención. ¿Verdad? Se lo ha puesto con C. Con C. Contención en el corazón. Lo interesante, hermano, es que puede ser la misma sabiduría. Déjeme explicárselo de otra forma. Bueno, antes de eso,
yo podría saber entonces que la que es de lo alto va a producir también ciertas cosas. ¿Cómo voy a saber de dónde viene la sabiduría? Por lo que produce, no por la información en sí. El ejemplo pudiera ser este. Algunos de ustedes han entrado a un proceso que se llama el discipulado bíblico. Ahí tenemos una lección que es la lección 3, que habla del bautismo. Ahí hay una lección donde lo que hacemos es ver dónde se menciona la palabra bautizar en la Biblia, y sabemos y aprendemos que en la Biblia hay 7 bautismos. ¿Ok? Bueno, esa es la información. Voy a ponerla aquí como ejemplo. Los 7 bautismos, ¿no? Si yo no estoy, hermano, conectado con el Señor y en una actitud correcta, el mismo enemigo, el mismo diablo podría venir y enseñarme eso. Pero en lugar de quebrantar mi corazón y hacerme más como Cristo, puede producir celos y contención. Pero es la misma verdad. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el enemigo puede usar hasta verdades si eso logra o causa que tú te ensoberbezcas. Pero la clave aquí no es la información, sino la fuente. ¿De dónde viene esa fuente? ¿Cómo adquiriste ese conocimiento o esa sabiduría? Entonces, si el enemigo, hermano, viene y te enseña a ti algo, y eso que tú aprendiste hace que te infles más, ten mucho cuidado, porque tú puedes saber de dónde viene esa información. Ah, pero es que está en la Biblia. ¿Pero qué produce, hermano? ¿Jactancia? ¿Celos amargos? ¿Contención? Esa no es una sabiduría de lo alto. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Santiago. Esa sabiduría tiene un origen. Es una sabiduría terrenal. O sea, de este mundo. Es animal, completamente carnal. Y no solo eso, tiene su origen en el infierno, ¿no? Bueno, en el infierno, en el diablo. ¿Ok? Pero ¿por qué voy a saber eso? Por lo que produce. Ahora, sigue leyendo y vas a ver la otra parte. Hay una sabiduría entonces que no es de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, aquí pudiéramos continuar la lista, ¿verdad? Perturbación. Pudiéramos hablar aquí de la obra perversa. Esto es lo que se produce. Ahora, contraste, versículo número 17. ¿Lo tienes? Pero, dice Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué característica nos da? Pura. Luego, pacífica. O sea, es lo contrario a lo otro, ¿verdad? A la contención y demás. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y observe eso, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Les doy un ejemplo. Una vez platicando con una persona, nos dijo aquí en la iglesia que estaba estudiando en ¿qué era? Una tipo escuela de cristianos donde les enseñaban, allí sí les enseñaban la verdad. Y venía aquí a demostrarnos que todos nosotros estábamos equivocados porque ellos sí sabían la verdad. Qué interesante, porque esta persona en realidad lo que venía a hacer es a contender. Entonces podemos conocer personas que con lo que saben lo usan para pelearse con otros, en lugar de ser benignos, amables, pacíficos, llenos de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y todavía se nos habla del fruto de justicia que se siembra en paz, las obras, ¿verdad? Para aquellos que hacen la paz. Entonces, si usted observa, hermano, el enemigo puede trabajar hasta dando verdad. La clave es el estado del corazón del individuo y lo que produce en esa persona, o sea, los frutos. Jesús lo dijo así, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber? Pues por los frutos. Por los frutos. De esa forma vamos a saber. Por eso ven ustedes, ¿no? Repetidamente en la Escritura, que cuando los demonios veían a Jesús, ¿qué decían? ¿Qué decían? Entre muchas cosas. Que no era la hora de que viniera. Correcto, que no era la hora, sí, eso le decían a él. Pero cuando venía Jesús y los demonios tenían oportunidad de gritar, ¿qué decían algunos de esos demonios? Declaraban que era el Hijo de Dios, ¿no? Sabemos quién eres. Sabemos que eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué decía Jesús? ¿Ya ven?
escúchenlos. ¿O qué decía? Todas las veces los hacía callar. ¿Se acuerdan? Cállate, los mandaba a callar. Cuando Pablo va predicando en Filipos y viene una mujer que tiene espíritu de adivinación y dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les predican el camino de salvación, ¿por qué? ¿Por qué la callan? Por la fuente de esa verdad. ¿Okay? Por la fuente. Y entonces lo que tenemos que hacer es discernir de dónde viene lo que estamos viendo, ¿no? Recuerden, el mismo Satanás, en una de las tentaciones a Jesús, ¿qué usó para tentarlo? La Biblia. Escrito está. Tú aviéntate y dice que un ángel va a venir. O sea, el diablo es puto. Puede usar hasta verdades con que le des, para que le des crédito, le creas, y una vez que le crees, avientas sus mentiras. ¿Verdad? Vean su comentario, por favor. ¿De dónde alguien puede tener una sabiduría que es animal, terrenal, diabólica? Pues obviamente, ¿verdad? Dice otra pregunta, ¿cómo alguien puede llegar a confundirse entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría diabólica? Pues porque existen estas influencias de engaño sobre los hijos de Dios. Ahora, yo he notado un patrón, y no quiero sonar crítico aquí en el sentido negativo, ¿de acuerdo? Pero no estoy ciego, pero he notado un patrón. Todas las personitas, hermanitos, hermanitas, que dicen que han tenido sueños, visiones, manifestaciones, alguna forma en la que Dios les ha hablado directo, en 90 y tantos % de ellos, en mi experiencia, no los veo más humildes. Siempre, de alguna forma, casi siempre, es motivo de, ¿verdad? De Dios me habló. Tú no, porque estás viendo televisión todo el tiempo, pero Dios me habló. Y como que, raro, ¿no? Raro. Hasta entre las personas sencillas que andan ahí en una iglesia y alguien se cae y el otro no. De alguna forma, la persona que se levanta de ahí, muchas veces no sucede eso, pero otras veces como que Dios me dio un besito hoy, fue chido, pero nos dejan a veces con la sensación de que saben más o no sé, ¿no? Hay personas que adquieren cierto conocimiento o sabiduría y se les sube. Y les hace daño. Por eso no damos discipulado a una persona que no está orando, no está leyendo, porque nomás lo inflamos, ¿verdad? Le llenamos de conocimiento, no cambia su vida. Y Santiago nos dice que hay gente que tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero ¿cómo voy a saberlo? Pues solo por sus celos amargos, contención en el corazón, ¿verdad? Perturbación, obra perversa, menciona Santiago, celos. ¿Cómo voy a saber que alguien tiene una sabiduría que viene de Dios, de lo alto? Esa persona pues es pura, ¿verdad? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de unos frutos, etc. O sea, el contraste. Sin embargo, puede ser exactamente, a veces da la misma información. ¿Ok? Muy bien. Punto que sigue. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Anótelo. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Ese ya lo habíamos visto al principio de la página 6, lo tiene usted en negritas. Leo el comentario. Es uno de los pasajes más claros sobre el trabajo de los demonios en la vida de los creyentes. Este pasaje nos enseña la manera en la que se da el ataque y se especifica que es a través de espíritus engañadores y el problema se da al escucharlos. Al escucharlos. Ahora ya sí un poquitito ya como más seria la cuestión. ¿Se acuerdan que les comentaba de un inventario que tenemos nosotros para experiencias espirituales y todo eso? Bueno, una de las preguntas que hacemos ahí es si la persona escucha voces. Ahora, no estoy hablando aquí de alguien que tenga alguna enfermedad mental. Estoy hablando de gente que a lo mejor están aquí entre nosotros y les conocemos y te dicen en serio que escuchan voces. Y a veces el mensaje no se discierne, a veces el mensaje es muy claro sobre las cosas que estas voces dicen. Hemos aquí tratado a varias personas, interesantemente, que el periodo en su vida donde estas voces eran más claras, eran en periodos de depresión para ellos, y las voces eran en el sentido de su poco valor,
y de suicidio. O sea, hemos platicado, orado por personas que oyen, así en su mente, ellos te dicen que hay voces que les dicen que se avienten, que no valen, que para qué están dando molestias en este mundo, que no sirven para nada, y son reales para ellos. Yo no puedo decir, estás loco, ¿verdad? O sea, no podemos hacer eso, no lo hacemos, ¿verdad? No todo, a veces lo que pensamos, como decíamos la última vez que estuvimos estudiando acá, no siempre mis sentidos son el mejor medio para determinar la verdad, ¿verdad? O la realidad, pero no podemos simplemente descalificar lo que las personas están haciendo. Dice ahí tu hoja. Hoy en día vemos personas que se basan para discernir la dirección de Dios en sus vidas en voces que escuchan o en cosas que intuyen, fíjate, con la firme convicción de esas personas que es Dios mismo quien les está hablando por esos medios. O sea, hay quien ya se acostumbró a oír esas voces, entonces dice, ¿quién me está hablando? Soy Dios. Y ya le preguntan, Dios, ¿qué quieres que haga? Y pues ya, le creen a la voz. ¿Por qué le crees a la voz? Pues porque digo que era Dios. Sí, llegan a decir que Dios Sí, Dios me habló, Dios claro. me dijo. Dios. Sí, no es nada poco común, pues es muy común, lamentablemente. Muchas personas sin ningún problema se abren a este tipo de cosas. Ahora, ya les dije, imagínate si tú estás habituado a que Dios te hable de esa forma. Oye, imagínatelo, pues es peligroso, porque no solo Dios puede hacerlo así. Hay otros interesados en que, pues en hablarte de esa forma, ¿no? No, pero es que yo sé que es Dios porque veo una luz. También hay otro que te puede enseñar una luz, si se trata de engañarte, ¿no? Esa es la cuestión allí. Anoten en la línea de abajo, primera a los Corintios 5 del 1 al 13. Bueno, vamos a ir a este texto para que ustedes y yo lo chequemos. Ok, quiero explicarle primero que lo que vamos a leer aquí no es... ¿usted entiende cuando alguien dice, oye, no te portes mal porque te van a excomulgar? ¿Ha oído eso? Bueno, si no lo dice, seguro lo ha oído. No te vayas en gorra porque te van a excomulgar. O ponte pantalón porque te van a excomulgar. O haz esto porque... Bueno, la palabra excomulgar viene de la teología católico-romana, donde los católicos romanos creen que básicamente, esencialmente, la salvación se obtiene por comulgar. Comulgar es participar de la hostia, ¿verdad? O esta oblea, que se convierte en la doctrina de ellos en el cuerpo literal de Cristo, y el sacerdote, ¿verdad?, que ofrece ese vino, ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Y ellos son los únicos autorizados para hacer eso en un altar. Entonces el católico, cuando viene y participa de eso, tiene salvación. Cuando la Iglesia Católica excomulgan a alguien, excomunión quiere decir sacarlo de la comunión. Quiere decir prohibirle participar de la comunión. Al pasar eso, no tiene derecho. Al pasar eso, esa persona está condenado. ¿Ok? Y es algo que la Iglesia Católica hace y llega a practicar. Tiene, creo, la excomunión con los secuestradores, si no me equivoco, no sé qué estaban. Que no está casada por la iglesia, por ejemplo. Yo tenía un buen amigo que era mi entrenador de fútbol americano, y él, recuerdo, una vez llegó así todo turbado y perturbado y queriendo golpear gente porque un sacerdote de la iglesia donde iba no le quiso dar la comunión porque traía short. Pero para él, como católico, era algo increíble. O sea, no le dieron la comunión. Si ese hombre se moría esa noche, para abajo, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuál es la diferencia con lo que va a leer aquí? En la Biblia nos enseña que yo, como pastor, o tú como hermano en Cristo, tengamos facultades sobre el alma de otra persona. Y en la Iglesia Católica ellos creen así. Ellos tienen facultad sobre el alma de la gente y mandan para acá o para allá. Nosotros no. Quiero que lea Corintios 5. Y es un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, y lo que usted va a leer aquí es disciplina eclesiástica, ¿ok?
no tengo que explicar quizás demasiado. Vea lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Corintios 5. ¿Ah? Sí, verso 1. Ahora, hermano, me detengo tanto para explicarle. Esta es una iglesia. O sea, no son los corintios ahí, ¿verdad? Como si Pablo dijera, ¿de cierto se oye que hay entre los mexicanos fornicación? Pues sí. Pero aquí estamos hablando de la iglesia. Una iglesia cristiana en Corinto, y entre la gente de la iglesia había fornicación ahí. Ahora, ¿a qué grado estaba el asunto aquí? Dice Pablo, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni los gentiles ni siquiera hablan de hacer esas cosas y ustedes las están haciendo dentro de la iglesia, ¿ok? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, defina eso. ¿Qué es eso? La mujer de su padre, ¿cómo está el rollo? Bueno, ya concluyendo, está como esos asuntos. ¿Quién es el hermano de mi tía que no es mi primo, pero es mi hijo? Y no sé qué rollo, ¿no? Y resulta que eres tú mismo, ¿no? Bueno, aquí es simplemente un hombre que estaba en una relación de fornicación con su madrastra. Pero no solo era la relación de fornicación, sino que presumía. Y todos los hermanos en la iglesia presumían de esta situación. Versículo 2 dice, vosotros estáis envanecidos. Se creían mucho pues y tenían este problema ahí. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Y fíjese, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, usted sabe un versículo que dice, es que no nos debemos de juzgar, ¿cierto? Eso dice el Señor Jesús. Por supuesto que sí, que yo no debo aplicar un juicio a una persona que no estoy dispuesto a que se aplique sobre mí. Pero en muchos otros lugares se nos ordena juzgar las cosas. No ver a lo loco ahí hacer lo malo, tengo que tener discernimiento. Y en la iglesia hay varios ejemplos en que la iglesia es llamada como autoridad sobre las personas que forman ese cuerpo de creyentes para juzgar sobre ellos, como los ancianos en el antiguo Israel, ¿recuerdan? El Señor se comió mi gallina y su chiva vino a mi parcela y se comió. ¿Quién juzgaba entre ellos? ¿Traían a los sumerios a juzgar? No, Señor, Dios levantaba gente sabia entre el pueblo y juzgaba. ¿Ok? Por eso Pablo dice, ya juzgué al que tal cosa ha hecho. Este hombre es un impío, es lo que está diciendo Pablo, aunque no estaba ahí presente. Versículo 4, fíjate nada más esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, pero ojo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, pregunta rápida, ¿este cuate era cristiano, sí o no? ¿Era salvo? Sí, estaba viviendo como un pagano. Y entonces Pablo ejercita disciplina dentro de la iglesia para que el tal sea quitado de en medio de la iglesia. Y ese es el ejemplo de uno de los casos más extremos de disciplina que se usa y se menciona en otro lugar en la Biblia: entregar a Satanás. No está Pablo decidiendo sobre su alma, ¿ok? A diferencia de la excomunión católica. Pablo lo que está haciendo, hermano, como si nosotros pusiéramos la iglesia aquí, ¿verdad? Es un paraguas, es una, hoy se usa la frase y está bien, cobertura. Lo que está haciendo Pablo es decir, esta persona lo vamos a poner aquí afuera. Va a ser entregado a Satanás. Está fuera de la cobertura de esta iglesia. Entonces lo ponemos aquí afuera. Se le llama entregar a Satanás. ¿Qué es lo que va a pasar, según dice Pablo? El carne, el cuerpo va a ser destruido, pero el espíritu va a ser salvo. Entonces es una manera extrema de disciplina para que ese impío sea quitado del medio, porque está envanecido y no quiere arrepentirse y demás, ¿no? Entonces, vea su versículo número 6, Pablo dice ahí, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues, dice él, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso
¿O sería necesario salir del mundo, no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. ¿Cuál es el punto? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, este es un ejemplo extremo, ¿verdad? Aquí nunca, y espero que nunca, tengamos que llegar a ese paso, ¿verdad? Encontramos en la Biblia varios pasos antes de este, para disciplina dentro de la iglesia, pero entendamos, disciplina en la Escritura tiene el objetivo de restaurar a la persona, tiene el objetivo de ganar al hermano, tiene el objetivo de cuidar a la iglesia, tiene muchos objetivos. Este es el extremo, donde de alguna forma espiritual la iglesia retira la cobertura espiritual a ese individuo, pero no decide por su alma, porque si él ha creído en Cristo, su espíritu es salvo, va al cielo. Pero sí pone a la persona en una posición en la que el enemigo va a tener acceso al individuo. Ahora, piensen, por eso ya usted ve lo importante que es la obediencia, ¿verdad? El estar sometidos. Y esto se aplica en la familia. Papá y mamá hacen el paraguas, el hijo no obedece, hermano, puede ser hecho a un lado y ahí se expone el enemigo, pero es por su rebeldía, ¿okay? Que es lo que causa el problema. Leo su comentario, dice, aquí vemos la aplicación de una disciplina a nivel de la iglesia local, en la que un hombre tenía una relación ilícita con su madrastra, estaba tan engañado por el enemigo que aún se jactaba delante de los demás de su situación de pecado. Pablo toma la decisión de sacarlo de la cobertura espiritual de la iglesia y entregarlo a Satanás para que su cuerpo sufriera las consecuencias y su espíritu se conservara, además de la preservación de la integridad de la iglesia. Este pasaje nos da luz sobre la naturaleza de los ataques del enemigo. La idea es, este cuate estaba tan engañado por el diablo, que estaba jactándose de tener de su fornicación. Ahora, ¿es inconverso? No. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿quién te dice a ti que solo por venir a la iglesia un domingo eres inmune a los engaños del enemigo? El problema es que muchos creyentes piensan así. Mira, el diablo no me engaña. Los engañados son los que andan el 12 de diciembre allá. Esos están engañados. Los engañados son los mormones, los engañados son los testigos de Jehová, los engañados son aquellos. Yo, ¿no? Y a lo mejor pues han dicho por ahí, ¿verdad? Que el peor engañado es el que no sabe que está engañado. Entonces, la idea es que tú y yo entendamos que todas las advertencias de cuidarnos, de aguas, de la verdad, son para nosotros. Pablo mismo dice, los que están allá afuera, Dios nos va a juzgar, pero a nosotros nos toca aquí. Vamos a discernir el asunto, a partir aquí la cuestión, ¿verdad? Apunta abajo Efesios 4, 26 al 27, la línea, ¿qué debe ser? Como el 5, el asterisco número 6, no sé. Es el 6. Efesios 4, 26 y 27. Lo habíamos visto antes. Airaos, pero no pequéis, ¿se acuerdan? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se lo dice un creyente. ¿Cómo un creyente puede dar lugar al diablo? Si no se cuida, si no está atento, puede abrir la puerta, ¿verdad? Al vendedor, pensando que es un vendedor y no es un vendedor, ¿verdad? Es otra cosa. Bueno, dice tu hoja, ni deis lugar al diablo. Pablo dice que es posible que nosotros como creyentes le demos lugar al diablo al no hablar la verdad en amor, perdonar o controlar nuestras emociones, según los textos que tenemos ahí. La ira que se vuelve amargura y produce un espíritu no perdonador es una de las puertas más amplias para la opresión demoníaca en la vida de un cristiano. Hermano, subraya eso con color muy relevante, muy relevante. Y por favor, pon atención a eso. Desde la ira que se vuelve amargura hasta el final, por favor. Nota
quiero que notes cómo Pablo, cuando está diciendo en Efesios 4:26, dice, enójate. O sea, eso es de humanos, airaos. Pero dice, pero no pequéis. No peques. O sea, tienes que controlarlo. Si tú te enojas y no lo controlas, te aseguro que vas a pecar. Proverbios habla mucho de eso, ¿verdad? Que en las muchas palabras no falta pecado. Y el hombre iracundo va a causar problemas. Es muy clara la escritura. Entonces, ¿vas a enojarte? No peques. Segundo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nos preguntan, ¿se vale que un cristiano se enoje? Sí, sí se vale. No peques y tienes a lo máximo que te gusta, 10 horas para enojarte. Si te enojas muy temprano en la mañana, así antes de que salga el sol te enojas, ok, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque sabe, hermanos, obviamente Dios sabe, que una vez que yo guardo aquí enojo y ya lo traigo 2 días, eso se puede convertir en otra cosa. Bueno, me está diciendo, enójate pero no peques. Y si vas a enojarte, no te enojes mucho tiempo y no le des lugar al diablo. ¿Qué tiene que ver? Pues un montón. Como está usted leyendo ahí, hermano, como lo pusimos y usted lo subrayó, la ira que se vuelve amargura y produce un espíritu no perdonador es una de las puertas más amplias para la opresión demoníaca en la vida de un cristiano, estoy diciendo, cristiano. O sea, hermanos, los hermanitos, las hermanitas, rencorosos, rencorosas, hermanos, muy posible que les veamos en opresión demoníaca. No todos lo están, pero muchos lo están. No dije invasión o posesión, dije opresión. Son personas que te van a decir que es un odio que ellos quieren dejar, pero no pueden. Como te explicaba, la opresión habla de cuando ya se venció la voluntad. Es que lo odio. Mucho cuidado, hermano. O sea, mucho cuidado. Nos cuesta trabajo, de veras, trabajar con personas que no quieren perdonar, que están muy enojados y te dicen que tienen razón. O sea, ellos te lo dicen que tienen razón. Es que no sabe lo que hizo, es que usted no estaba allí, es que usted no vio, etcétera, etcétera. Y ni se dan cuenta, hermano, que eso es una avenida. Una persona que decide odiar, decide odiar a otro, decide guardar rencor, está abriendo la puerta. Así está abriendo la puerta. Y decimos, no, abrir la puerta es ir con los que te lean la mano. No, hermano, enojarse y ser rencoroso es abrir la puerta también. Y tenemos que tener de verdad mucho cuidado. ¿Ok? Este asunto es especialmente delicado, diría yo. Usted, hermano, si es un área en la que batalla, tiene que cuidarse. Esta área del rencor, la falta de perdón, de verdad, hermano, que es una de las más comunes que nosotros observamos en la vida de la gente, en la iglesia, en la experiencia. Aquí les hablo de la experiencia ya. Hablamos con personas, batallan para perdonar, batallan para perdonar, y no lo arreglaron y se hizo otra cosa después, y después se hizo otra cosa, y ya está la persona en una depresión horrible por algo que le hizo a alguien hace 15 años. Y empezó allá atrás, hace 15 años, y no se arregló, y se hizo esto. Monstruo aquí, ¿no? Está matando a la persona. Es la verdad bien feo, y cada que vemos esas cosas es desesperante, hermano, la forma en cómo esas personas se acaban. ¿Tienen un texto entre paréntesis ahí? 2 Corintios 2. Por favor, revisen. Y vamos a tener un recesito para su café, para que no me guarde rencor de que 2 Corintios 2:10. Ahora, ¿te acuerdas de la primera carta, no? El hermano que andaba con la esposa de su papá, este fornicario que andaba presumiendo. Hay indicaciones, no sabemos, pero es posible deducir que el tipo se arrepintió. No sé qué pasaría si a lo mejor el diablo nomás le agarró ahí el cabello o una oreja y con eso tuvo y se arrepiente. Entonces, en la segunda carta, cuando Pablo escribe la segunda carta, ya habla en otro tono con los hermanos y les dice de otra forma. Bueno, quiero que observen 2 Corintios 2,
¿Ya vio el encabezado en el 5? Pablo perdona al ofensor. Bueno, el versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, fíjense Pablo, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho, y atención, en presencia de Cristo. Eso es muy importante. O sea, yo le puedo decir aquí a Toño, ¿verdad?, que yo te perdono, pero no es cierto. No, sí, yo te perdono, es que para que no me vea feo el hermano, pero en presencia de Cristo, ¿puedo yo estar seguro que esta persona ha sido perdonada? Pablo dice, yo ya lo hice, y noten por qué. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, ya sé cómo trabaja. Entonces, si yo no perdono, le doy ventaja a Satanás. Ay, imagínate, darle ventaja a Satanás. Imagínate que estás en una guerra, ¿no? Estás en una ciudad sitiada y tú estás en un muro. Ahí eres el atalaya, estás guardando ahí la puerta o lo que sea, estás con el fusil. ¿Qué es darle ventaja al enemigo? ¿Cómo sería una forma de darle ventaja? Tú estás adentro defendiendo la ciudad. ¿Cómo sería una forma de darle ventaja? Abriéndole la puerta. Yo no les hice nada, nomás le abrí la puerta al enemigo. Pues con eso. O sea, con eso tienes, ¿no? Es más que suficiente ese asunto. Bueno, apunta abajo allí de 2 Corintios 2, Primera de Pedro 5, 6 al 9. Y por último, apunta abajo, en la otra línea, el asterisco que tienes ahí al final, Hechos 5 del 1 al 11. Hechos 5 del 1 al 11. Y vamos a dar, hermanos, unos 5 minutitos, 7 minutos para que se prepare un café. Las damas están... indica, nos da la enseñanza de que el diablo está como león rugiente. ¿Recuerdan esta frase? Buscando a quien devorar. Bueno, solo tenemos que leer el comentario. Dice, si los creyentes no fueran vulnerables a la posibilidad de ser influenciados por Satanás, Pedro no había tenido necesidad de advertirnos sobre precisamente esta posibilidad. ¿Okay? Entonces usted sabe que cuando decimos que el diablo anda como león rugiente y que nosotros tenemos que velar y orar, pues no es literal indicando que el diablo está esperando atrás de una esquina, hermano, para brincarte encima. O sea, no puede de hecho hacer eso. ¿Ok? Lo que sí puede hacer, ya lo hemos dicho muchas veces, es engañarte, tirarte dardos, ¿no? Buscar que le des terreno en tu vida, pero a través de la mentira, a través del engaño, y esa es el área que tenemos que revisar. ¿Qué estamos tratando de probar con todas estas citas? Que el enemigo sí ataca a creyentes. Ese es el punto, nada más. ¿Ok? Yo quiero que tú salgas de aquí consciente que no todo lo que te pasa, hermano, eres tú. Y tampoco todo lo que te pasa es el diablo. ¿Okay? Pero no todo lo que te pasa es una coincidencia, es un día malo, ¿verdad? Es el clima, o es Juanito, ¿verdad? Ahí en Iztapalapa que está corriendo. Sino hay fuerzas espirituales atacando cristianos. ¿Okay? Es importante entender. Vamos a cerrar esta idea, este punto, con Hechos 5. Por favor, si me acompañas. Bueno, correcto, pero hay que poner atención a que a veces mucho de nuestra conducta, o sea, en última instancia soy yo el que decido, ¿de acuerdo? Soy yo el que decido, pero muchas de mis decisiones, si las revisas, van a estar basadas en mentiras del enemigo. O sea, yo vengo y puedo robar esto, ¿ok? Agarro esto y lo robo. Yo lo estoy robando, soy yo, no es el diablo acá a mi mano, ¿verdad? Ay, el diablo me hizo que lo hiciera. Pero la base de por qué actúo así, recuerda que estamos aprendiendo que mis obras vienen de cómo pienso. ¿Recuerdas? La idea es quién pone esto aquí o de dónde lo agarro. ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? De hecho, si sé que está mal. ¿Por qué si viene alguien y me cuenta un chisme, por qué recibo el chisme y lo paso? Y le echo mi chocolate al chisme, ¿verdad? No lo paso como está, le pongo mi cosecha. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué si viene alguien y me enfrenta sobre alguna situación, por qué miento?
Yo soy el que miento, yo soy el que robo, yo soy el que digo el chisme, soy yo. Pero lo que estamos tratando de entender es de dónde vienen mis acciones. Y la idea de todo el proceso de victoria en Cristo es que tú te portas según lo que piensas. Y si has creído mentiras, tu conducta se va a reflejar, ¿verdad? Esas mentiras se reflejan en tu conducta. Entonces, voy a mentirle a Víctor porque quiero mantener una imagen ante él. Me daría vergüenza decirle que se me olvidó que teníamos una cita. Entonces, como nos íbamos a ver a las 4, me da vergüenza reconocer que se me fue la onda. Digo, no, es que en el camino no sabes, una manifestación de los electricistas. No es cierto. Entonces, ¿por qué miento? Porque detrás, allá, en algún lugar, creo que si yo digo la verdad, voy a quedar mal y mi reputación se va a ir para abajo, él no me va a apreciar, no voy a tener autoridad. ¿Sí me explico? O sea, tiene una raíz. El problema, de hecho, no es ni siquiera la mentira. Claro, es pecado, pero es ¿por qué lo hago? Entonces, tú haces bien en ver y decir, no, pues es que soy yo, o sea, sí, o sea, yo soy el que agarré las cosas, yo soy el que dije, mi lengua fue la que dijo aquello. ¿Por qué? Okay, ya reconoces que tú, ¿por qué? Y vas a encontrar que la conducta que ofende al Señor está basada en mentiras del diablo. Así es sencillo. ¿Qué es victoria en Cristo? Vamos a sustituir estas mentiras por la verdad de la palabra y se va a producir conductas que agradan al Señor. Pero por eso mucha gente luego se cura en el diablo. Las dos, el diablo, claro, todo, sí, por supuesto. O sea, el diablo me dijo que lo hiciera. Ahí sí es otra cosa. Ahí sí. O sea, ahí sí ya, sí es cierto que hay personas dominadas completamente por Satanás. La Biblia lo enseña, ¿no? O sea, eso no tenemos duda. Pero es un error pensar que todo es culpa del diablo, ¿no? O sea, si él está influyendo, yo tomo las decisiones. Él está influyendo, él puede llegar a oprimir la vida de una persona, yo tomo las decisiones, ¿no? Y es, francamente, a veces difícil decir cuándo es uno, cuándo es otro, y en casos hay veces que es complicado. Hay veces, les platiqué de aquel caso de la señora que estaban tratando de liberar de unos demonios que tenía y que cuando iban a orar decía, permítame, tengo que ir al baño. ¿No les platiqué de eso? Pues eso. Una señora tenía problemas de demonios, estaban orando por ella y cada que iban a orar para tratar específicamente dice, no, permítame, tengo que ir al baño. Se levantaba y iba al baño y estaba ahí no sé cuánto tiempo y regresaba después y ya trataban otra cosa. Hasta que hubo un día en que la persona quiso ir al baño y un hermano ahí discernió, ¿verdad?, que eso no estaba bien, que no era normal. Pero ¿sabes qué? No vas a ir. Y entonces es cuando se manifestaron los demonios. O sea, ¿quién estaba a ir al baño? ¿Los demonios o ella? Pues bueno, o ella. Pero o sea, ¿de dónde sale la idea? O personas que queremos orar por ellos para sacar demonios y tratar con la persona y siempre se desmayan. Vas a empezar a orar y ¡pum! No, y vas a empezar a orar y ¡pum! Se pierde. Muy curioso, muy interesante. Pues hay personas con mucha experiencia en estas cosas que llaman la atención y le prohíben al demonio cerrar los ojos de la persona, cerrar los oídos de la persona, llevarlo inconsciente, lastimarlo, y se le llama a veces atar, ¿no?, al demonio y demás, y ya se trata con el demonio, saca el demonio y tratamos con el individuo, ¿verdad?, con la persona. Pero o sea, lo que les quiero explicar es que sí hay maneras muy tramposas, engañosas de ellos de trabajar. Repito, lo hacen con mentiras, ¿verdad? Ya les había comentado que algunos se llaman Jesús, Moisés, Elías, Pedro, Mateo, ese es el nombre del demonio, ¿no? Así dice que se llama, ¿no? Entonces imagínate. Bueno, Hechos 5, vamos a ver este texto. Ananías y Zafira. Bueno, vamos a leerlo y a ver qué ve usted, ¿eh? Ponga atención ahí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, un terrenito ahí, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti
y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¡Wow! ¿No? Imagínate. Y vino un hombre, dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. ¡Wow! Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pues ¿cómo no? ¿Quién iba a decir mentiras? Bueno, ok, un hombre vende una heredad y recuerden, esos días lo que estaban haciendo era hacer eso para darle dinero a la iglesia, para que la iglesia tuviera para sostener a los pobres, a las viudas, todo esto, ayudaban a los que no tenían sustento. Este hombre llega y dice, vendí en tanto la heredad, ¿verdad? Y le había sacado una lanita. Entonces Pedro dice, como judíos, ustedes recordarán, ellos no podían vender sus tierras a perpetuidad. Han leído Levítico, por ahí en algún lado de Deuteronomio. Si tú eras un judío que tenías una parcelita, solo podías vender esa heredad por 49 años. Porque venía el año del jubileo y ¡pum! Se aplastaba reset y todo regresaba a su dueño original. Todo. Entonces el valor de las tierras dependía de los años que le podía sacar de cosechas. Entonces si faltaban 5 años para el año del jubileo, pues la tierra era muy barata porque solo podías trabajar los 5 años. Pero si le faltaban 40 y tantos años a la tierra, valía mucho. Por eso le dice, vendida no te quedaba en tu poder. Y aunque la entregaras, ¿verdad? No se te quedaba a ti si la retenías, y si la vendías no estaba en tu poder. Se toma esa tuya porque quieres engañar al Espíritu Santo. Pero la frase tremenda es la que Pedro le dice a Ananías. Cuando él viene y le dice, bueno, vendí la heredad, aquí está el dinero. ¿Ya se fijaron lo que le dice Pedro? Ahí en su versículo está el versículo, ya, déjame ver, número 2 de hecho. 3, disculpa. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora este hombre está sacrificando a los ídolos. No se hizo idólatra, no se hizo asesino, o sea, avaro, ¿no? Codo, no sé, o quiso engañar. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Pero ahora nosotros diríamos, ay, pues pobrecito, diríamos. O sea, nuestro problema es que no vemos a Satanás ahí. Nosotros vemos a Satanás en los asesinos seriales, ¿no? Vemos a Satanás en las cuevas donde pintan cosas y ponen velas. Y encontraron un gato muerto en la esquina, ¡ay, ahí están los satanistas! Hermano, ese es nuestro problema. Que no vemos la vida a través de este libro y queremos ver solo al diablo en las películas y en Walt Disney y algunos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, e ignoramos que el enemigo puede estar, o sea, fíjate, puede estar tan activo dándonos la idea de que si voy a dar algo aquí para las hermanas, es mucho. Y pensamos nosotros que eso no tiene que ver con el diablo. Esa es la idea que quiero que vean aquí ustedes, nada más eso. Si tú haces esto, vas a poder a lo mejor, como yo decía la semana pasada en la tarea, ¿no? Busquen 2 cosas en las que el enemigo les esté mintiendo. A lo mejor vas a darte cuenta que hay cosas que tú estás creyendo, fíjate hermano, que tú crees, que así te lo digo, no tienen ningún fundamento bíblico. Y tú las crees como verdades absolutas. Alguien aquí puede, por ejemplo, creer, yo no puedo en ciertas cosas. Predicar la palabra, yo no puedo, es una mentira. Y estás tan convencido de eso que si yo te dijera, hermano, vas a compartir el domingo, te paralizas. No, porque yo no puedo hacer eso. Pónganme a hacer esto. Yo no puedo, es un engaño. Pero lo creemos a tal punto, hermano, que modifica la forma en que vivimos. Bueno, si Satanás llenó el corazón de un hombre para que se retuviera una lana, de veras les quiero preguntar,
Ahora será posible que ustedes abran un poquito más los ojos y pudieran ver al enemigo en otras áreas donde a lo mejor no pensaban que era. Un pleito que pueden tener con alguien, un vecino, ya tiene 3 años el pleito. ¿No será que el enemigo está tratando de usar tu carnalidad para alejar a ese hombre de Dios? ¿O es coincidencia? ¿O es una casualidad nada más? No creo, ¿verdad? El chiste es, vean cómo opera, ¿ok? Y abrir los ojos para ver la posibilidad de que esté dándome guerra en otras cosas. ¿Ibas a comentar algo? Ah, sí. Es que hace como 2 quincenas Ajá. me quitaron 600 pesos de mi gaveta. Ay, ajá. ¿En tu trabajo o algo así? Ajá. En ese tiempo había muchos chavos que quitaran cosas. Muchas ladrillitas. ¿Mucho qué? No, ¿Ladrón? Pero no sé. Ajá. Ok. Y entonces me acuerdo que me puse a llorar, o sea, porque decía, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto, no? Y después dije, no, pues Dios tiene propósitos, ¿no? Tal vez si era para ver cuánto aguantaba o en qué fallé. Tal vez fue mi error o en verdad me lo quitaron, o sea, nunca supe. Ah, no sabías si tú lo habías... Ajá, Ok. nunca supe qué pasó con esos 600 pesos. Ok. Porque nunca, o sea, nunca se me había pasado eso, nunca. Y entonces, como a los 2 días, una chava me dice, oye Ale, ¿sabes cómo recuperar tu dinero? Y yo, no sé. Y me dice, puedes cobrar los malcrios por 30 pesos y si te lo dan exacto, no lo marques, quédate. Y yo me quedé así, ¿no? Y con ese dinero puedes pagar. A ver, otra vez, repíteme. Me dijo, Mira nomás. esos 30 pesos puedes ganarte más de los 600 pesos y te puedes comprar un celular muy padre. O sea, te estaba anunciando el celular. ¿Es el que traes? Pero, o sea, me hizo dudar así mucho, en serio, pero de veras. Yo me quedé así de no, hombre, o sea, ¿qué haría? Y me dijo, yo gané el triple que gano en la quincena por hacer eso en menos de una semana. Yo me quedé así, es algo que nunca le comenté a mis papás ni a mi familia, pero no, o sea, nunca, o sea, me metió la idea, me picó las costillas, pero no, como que dije, no, eso no está bien, es robar, es robar. Entonces dije, no. Pues te agradezco por el ejemplo, ya vámonos hermanos, ¿alguna duda? O sea, si eso no es claro, yo no sé qué sea claro, ¿no? O sea, eso es un excelente ejemplo, en una señorita con 600 pesos, ¿verdad? Puede ser reputación, puede ser seguridad, puede ser fe, puede ser la Biblia, puede ser tu valor, no sé, o sea, tú ponte a pensar, ¿no? Ahora, decir, no, le fue una coincidencia a la amiguita, ¿no? La muchachita, su compañera de trabajo, pues es ignorar la realidad de que el enemigo está buscando engañarnos. ¿Verdad? Ahora, decir que su compañera es Satanás, pues no, ¿verdad? O sea, no creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Satanás no, o sea, no, pero el punto es, puede ser usado alguien, ¿no? La idea es, fíjate qué curioso, ella puede estar pensando que te está ayudando. Fíjense cómo es el engaño, pues. O sea, y no le haces daño a nadie, tienes derecho, te lo robaron, o sea, el enemigo, bueno. Pero ¿cómo trabaja? O sea, con ideas. Si ella hubiera creído eso, se produce una conducta, que es robar. Pero proviene, si se fijan, de haber creído eso. ¿Estarían ustedes en la opción, en la posibilidad ahora de considerar que Satanás lanzó un dardo a mi hermana ahí? Yo claro que lo veo. Ahora, pues, ¿no? Antes no hubiera dicho, ay, pues bueno, qué bueno que no, ¿verdad? Algunos piensan, ay, ¿cómo no lo hizo? Ay, se le fue la onda ahí a la hermana. Pues, oye, bien engañado. De nuevo, la idea es ver cómo el enemigo trabaja. Entonces, si es una mentira, viene del enemigo, porque él es padre de mentira. Siempre está trabajando. Entonces, por favor, con ese ejemplo que nos acaban de contar, seguro usted tendrá otros. Piense y a lo mejor
afine su vista. ¿Cómo pudiera estar el enemigo intentando engañarle a usted ahorita, esta semana, ayer, hoy, en la tarde? ¿De qué formas? Y cuando lo vemos así decimos, no hombre, pues anda más tendido y activo que nada, porque resulta que aquí, que acá, y que acá, y que acá, y que acá. O sea, de veras, hermanos, uno se hace consciente de la guerra, que siempre ha estado allí, pero uno como que la ignoraba, como que andaba uno en las nubes. Y la guerra, y fallar se te hacía normal. La idea era, bueno, pues sí, me robé un dinerito de mi trabajo, pero vine y pedí perdón, pero nadie es perfecto. Y ya, ¿sí? Lo interesante es que yo les pudiera preguntar, ¿qué hubiera pasado si Alejandra hubiera hecho eso? Vamos a pensar, no, pues sí, o sea, a ver, ¿no? ¿Qué se les ocurre que habría seguido? ¿Me vuelve a hacer? Claro, 2 más, ¿no? Y ya no son 30, ya no quiere un celular, al rato quiere otra cosa. Y si hubiera detenido ahí, no, del enemigo, oye, si puedes robar más. Oye, si fíjense el ejemplo que mencionó. Yo hice en una semana lo que tú haces en 2 quincenas, ¿no? Bueno, esa es la idea de entrada. ¿Qué hubiera podido hacer el enemigo después? Pues en 30 minutos yo hago lo que tú haces en 6 meses. Una pistolita nomás, ¿no? Ya ahí se imagina a la hermana ahí. ¿Qué cosa? ¿De dónde vienen esas ondas? ¿Cómo es que la gente llega a hacer eso? Por la manera de pensar. Eso no es suficiente. No es suficiente. Te hace falta. Y esto, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que hay. Pero lo que quiero que noten es, esa es la guerra espiritual. Eso. Ideas. Y ahí tienen el ejemplo con Ananías y Zafira. Veamos el comentario para cerrar la página ahí, hermanos. Dice, advirtamos con atención, en este pasaje vemos cómo la iglesia estaba practicando la venta de sus propiedades con el fin de suplir las necesidades de otros miembros de la iglesia. Ananías y Zafira aparecen sustrayendo del precio, lo cual no es el punto importante, sino el hecho de que parece ser que pretendían hacer creer a todos que estaban dando todo lo que habían recibido. La descripción de Pedro de la realidad espiritual detrás del hecho es: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Anota, por favor, mintieses. Bueno, otra vez, usted tiene una versión que es humana, física de lo que pasó. Este hombre quiso quedarse con una lana de lo que era suyo y demás. ¿Cuál es la realidad espiritual? Pedro dice, llenó Satanás tu corazón. En el ejemplo de mi hermana, ¿cuál es la parte humana, verdad? Pues una chica que le está diciendo cómo ella se tranza. ¿Cuál será la realidad espiritual ahí? Si espiritualmente lo viéramos así, de forma hasta física, ¿qué estaríamos viendo? Pues el enemigo así tirándole a la hermana, pero en la frente, ¿no? Si ella no tuviera algo con qué defenderse aquí, pues es presa, pues, ¿no? De los engaños del enemigo. Bueno, sigo leyendo. Lo que notamos aquí es a Dios trayendo un juicio severo sobre las personas dentro de su iglesia que mienten. Es un ejemplo de un juicio severo. Dice, pensemos en esto. Si Satanás pudiera entrar a nuestro corazón, o a nuestra iglesia, o matrimonio, sin ser detectado, y lograra que usted creyera una mentira, ¿habría posibilidades de que llegara a controlar toda su vida o parte de ella? Pues sí. Porque el chiste es que él entra calladito. Él entra sin mostrarse. El peligro es cuando entra. Porque una vez dándole lugar al diablo, así como creó una, puede creer 10, o 15 o 20. Por eso, hermanos, es tan importante entender la verdad y escoger la verdad y defendernos y ponernos la armadura y todo eso. Y él no da tregua. Te atacó hoy, saliste victorioso, mañana está ahí. Es más, hay quien ha dicho que cuando somos más vulnerables es después de una victoria. Estamos con los brazos arriba, ¿verdad? Bien contentos, y el enemigo llega por otro lado y pasó. Pregúntenle a la gente que ha tenido fracasos, y la mayoría de la gente que ha fracasado, puedo mencionar el ejemplo de pastores que han fracasado, son en los mejores tiempos de su ministerio, no en los peores, cuando tenían que estar clamando y llorando al Señor y de rodillas. Era cuando todo iba bien. David tenía victoria por todos lados, ¿verdad? Tanto que ya no iba a la guerra. ¡Pum!
¿verdad? Fracasa moralmente. O sea, es un principio. Entonces, si Satanás pudiera entrar a tu iglesia, a tu corazón, a tu matrimonio, a tu mente, ¿verdad?, a decirte una mentira, ¿puede entrar más o llegar más lejos? Sí puede, ¿verdad?, porque está entrando encubierto, calladito, algo secreta, y esa es la parte peligrosa. Vea su hoja. Es importante que aprendamos todo lo que sea posible, de acuerdo a la Biblia, sobre el diablo. Si el enemigo con quien personalmente tenemos que ver mucho en la batalla es para nosotros alguien misterioso, oculto, un poder inmenso al que tenemos miedo de oponernos, entonces estamos en gran desventaja. Desde una perspectiva bíblica, debemos saber todo lo que podamos de las tácticas de Satanás y sus métodos de ataque contra nosotros. Debemos saber y conocer las bases bíblicas. Escribe ahí. Bases bíblicas de nuestra victoria sobre Satanás y su mundo de tinieblas. Debemos saber conocer las que... Bases bíblicas. Eso es lo que van a anotar ahí en su página 7, por favor. Bases bíblicas. Bueno, 2 Corintios 2:11 hablaba de que no le queremos dar a Satanás ninguna ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones, sus trabajos, su forma de trabajar. Si tú la ignoras, le vas a dar ventaja. ¿Okay? Si no sabes cómo ataca todo eso, pues le vas a dar ventaja. Todos ustedes saben ahora, hoy en día hay ya todo este asunto de la tecnología en los deportes y demás. Y una cosa muy interesante, cada que va a haber un partido de algo, niveles importantes, profesionales o algo así, pasan horas y horas y horas estudiando al oponente. Videos de cómo corren, de quién es el fuerte por este lado, del boxeador, cómo tira, cuándo tira el golpe, pero horas estudiando al oponente. Y a veces hay creyentes que no saben nada del diablo y lo que saben es de la lotería o de las películas, ¿verdad? Entonces, es un problema, francamente. Vamos a corregir eso para que usted sepa quién es el enemigo, cómo trabaja y sobre todo cómo usted puede defenderse. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Se nos terminó el tiempo, pero no sé si usted tiene alguna pregunta. Muy bien, vamos primero Dios el próximo martes a avanzar con nuestro punto número 5, vamos bien, página 7, la próxima semana primero Dios la vamos a ver, y nada más esté pendiente, recuerde que en la congregación tenemos unos periodos de transición.